en la agenda y la propuesta de hoy es sumamente interesante porque tiene que ver con el dólar. A veces la gente o sentimos como algo distante, sin embargo, tiene un impacto directo en todo lo que hacemos realmente en términos económicos. En nuestro día a día en sí, ¿verdad? Así mismo. ¿Y qué decir si tu deuda del auto está en dólar, por ejemplo? Lo que decíamos, ¿verdad? ¡Qué pucha! Un saludo grande a esa gente que tiene deudas en dólares y que está pagando así. Vamos a atajar como sea. Apretando el bolsillo, las manos y todo cada vez que se tiene que ir a hacer el cambio de dólar y calculando cuánto pagaba hace un año al cambio que tenemos ahora. Olvídate. Pero bueno, vamos a hablar con especialistas del tema para que nos orienten un poquitito también y aprendamos en esta tarde-noche. Así es, ya queremos saludarlos a ellos para hablar de los efectos del dólar, cómo afecta esto a nuestra economía, a nuestro bolsillo de cada uno de nosotros como ciudadanos. Nos acompaña el economista Manuel Ferreira, ex ministro de Hacienda. ¿Cómo le va? Gracias por venir. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Un gusto. Un saludo también a toda la teleaudiencia. Gracias. Muy amable. Y también el economista Amílcar Ferreira, a quien le agradecemos su presencia. ¿Cómo le va? Buenas noches, un gusto también, gracias por la invitación y gracias, un gran placer compartir acá con Manuel y con ustedes. Noche de Ferreiras, decíamos, ¿verdad? No está pensado, pero bueno, se dio así, así que genial. ¿Va a seguir subiendo el dólar? ¿Cuál es la...? ¿Se sabe realmente esto? ¿Se puede predecir esto o no? Bueno, la variable dólar es una de las variables más difíciles de predecir. Es sumamente complicada porque tiene una volatilidad importante. El dólar es un dólar sucio en el sentido de que no es el libre juego de oferta y demanda el que administra el valor del dólar, sino hay siempre intervenciones que son muy importantes. ¿Cuáles son las intervenciones más importantes? Las del Banco Central en general, que interviene para regular ese valor. Por eso le decimos que el dólar tiene una flotación sucia en Paraguay, ¿verdad? Flotación limpia sería dejarlo que evolucione como tenga que evolucionar. Y por otro lado también los grandes jugadores juegan un rol importante, ¿verdad? Entonces en esto juega un rol importante aquellos que manejan muchos dólares por exportaciones, aquellos que manejan muchos dólares por importaciones. ¿Cuánto es mucho? Y mucho, un operador de exportación de granos te puede manejar arriba de los 1.000 millones de dólares por año. Ah, muchísimo. Cuando un frigorífico te puede manejar 500 millones de dólares. ¿Y eso ya afecta al mercado local? Totalmente. Nuestro mercado es un mercado que se mueve más o menos, para que tengamos una idea, ¿verdad? Alrededor de entre 40 y 50 millones de dólares día, ¿no? ¿Verdad? Ese es el mercado que es el mercado grande. Nosotros muchas veces miramos el número, pasamos enfrente a una casa de cambio y está un número ahí, ¿verdad? Sí. Ese es el dólar minorista, ese es cuando te va con tus 100 dólares y cambiar, ¿verdad? Pero en realidad, cuando entra, por ejemplo, Petropar a comprar en el mercado, es totalmente otra historia, ¿verdad? O entra cualquier otro emblema. Claro, no sé qué con el maletín, no es así. No, es una transacción financiera, normalmente se hace vía CIPAP, los márgenes son mucho más pequeños, las diferencias que hay son mucho más pequeñas, no son esas diferencias enormes que de repente vemos. Yo creo que en Paraguay existen dos mercados de dólares en realidad. Un mercado de dólar que es el dólar efectivo. Es simpático, cada vez que se habla de dólar, a vos te va a pasar lo mismo. Cada vez que se habla de dólar sale este tipo de imágenes de alguien contando una maquinita, pero en realidad las grandes transacciones no se hacen así, ¿verdad? Las grandes transacciones, un CIPAP, ¿verdad? Un tipo que mete una cuenta y transfiere a otra cuenta un número gigantesco, ¿verdad? Y en general, los bancos y la financiera, sobre todo los que operan grandes en dólares, que no son muchos, ¿verdad? Han de ser no más que 20, ¿verdad? Tienen una pantalla en la que operan y esa misma pantalla ve el Banco Central, ¿verdad? Y es un software, ese software que se llama DataTech, es un software que tienen todas las operaciones. Vos podés cargar una oferta, vos decís compro tantos dólares y vendo tantos dólares, qué sé yo, compro, y hablamos de números así, compro 1.300.000 dólares, ¿verdad? Vendo 2.400.000. Y eso es lo que va modificando la pantalla, digamos. Y eso lo que va sacando es, ese software lo que hace te saca la oferta más baja de venta y la oferta más alta de compra, ¿verdad? Y te dice, el dólar se está moviendo entre esos valores. Y 3 guaraníes, 5 guaraníes de diferencia. ¿Y Luis se está atajando ahora la suba del dólar? Estuvo interviniendo de manera importante, ¿verdad? Pero por lo que vemos, por los resultados, con poco éxito, ¿verdad? Porque en este segundo semestre el dólar
se fue para arriba, hoy está en 7.750. En Paraguay el dólar tiene una estacionalidad, es lo que estamos viendo ahora en los últimos años, en la última década, bien marcada, ¿verdad? El primer semestre decimos que es de los exportadores, porque el grueso de las divisas que entran en el primer semestre, que coincide, ¿no?, con el levantamiento del principal producto de exportación, que es la soja, ¿verdad? Se levanta la cosecha, entonces se liquida. Ahí entra mucho dólar. Por eso los dólares entran en el primer semestre. Sin embargo, el segundo semestre es de los importadores, porque es el semestre en el que están más activos, ¿verdad? Pagando las importaciones. Están, por un lado, reaprovisionándose para lo que va a ser el inicio de la zafra, que inicia en septiembre, la zafra, digamos, agrícola. Comprando insumos, por ejemplo, y también para lo que van a ser las ventas de fin de año del sector comercial. Entonces, normalmente en el primer semestre la tendencia es un dólar estable, incluso a la baja, porque ingresan los dólares. Sin embargo, en el segundo semestre, lo contrario, es un dólar al alza. La tendencia, porque hay mucha demanda al sector importador. Estaba mirando unos números acá que estaba comentando con Manuel. En este momento, por ejemplo, a cifras a agosto, cifras del Banco Central, la importación a agosto, comparado con el año anterior, creció 9,7%. Sin embargo, la exportación, que es la que genera el ingreso de divisa, cayó 1,1%. Entonces tenemos una importación que está, digamos, potente, está creciendo, pero una exportación, que es la que genera el ingreso de divisa, que no acompaña. Entonces eso genera un cierto desequilibrio que probablemente explica, ¿verdad?, en parte este movimiento. ¿Y cuánto ya compró el BCP? ¿Cuánto en los últimos tiempos? Manuel, corregime, por más o menos $1.000 millones, por ahí anda la cifra de intervención del Banco Central. Superó la misma cifra que solían inyectar el año pasado, por ejemplo. Por ejemplo, y como dije, y todavía insuficiente, ¿verdad? Porque pasa que el dólar es como cualquier otro producto en la economía, ¿verdad? Se construye su precio por la oferta y la demanda. Entonces, cuando hay mucha demanda, pero una oferta que está estable o incluso una oferta que cae, porque como vimos la exportación cayó ligeramente, entonces eso hace que se genere un desequilibrio entre oferta y demanda, entonces se ajusta vía precio, ¿verdad? Sube el precio, porque hay muchos demandantes de dólares y una oferta limitada y bueno, eso genera la suba, ¿no? ¿Y a quién le conviene el dólar alto? Al exportador en general. Exportador. Claro, y normalmente al exportador de un producto que no es estacional. En general le conviene al exportador que, por ejemplo, un exportador de confecciones. Porque la exportación de soja, de carne, tiene mucha estacionalidad, como decía. La carne también, Manuel. Claro, porque también depende. Por ejemplo, uno de nuestros grandes compradores de carne es Chile. Chile tiene una fiesta nacional que es el 11 de septiembre, que no tiene nada que ver con la Torre Gemela, creo que es su independencia, ¿verdad? Y ellos tienen la costumbre en el 11 de septiembre de comer carne. Entonces, antes del 11 de septiembre, ellos compran mucha carne y sube la venta de carne, entran muchos dólares. Y en general, le pagan al ganadero, que le compran el ganado, le pagan en dólares, pero el ganadero tiene casi todos sus costos en guaraníes. El principal costo en la ganadería normalmente es mano de obra, ¿verdad? Y vos te das la vuelta, tenés que vender esos dólares para poder pagarle a tu personal, por ejemplo, o pagar los gastos que tengas. En general es un producto. Fíjate que los dos jugadores importantes en el tema de ingreso de divisas a Paraguay, en general son, por un lado la carne y por otro lado la soja. La soja es el más grande. La soja anda entre producto y subproducto entre 6 y 7 mil millones de dólares año. Y la carne anda por los 1.600, 1.700 millones de dólares. Pero la carne se vende prácticamente todos los costos del ganadero, que es al final el que provee el ganado, y el costo frigorífico es, no sé, 90% más o menos de sus costos es ganado. En general, ese costo está en guaraníes. Entonces, se cambian casi los 1.600 millones de dólares, ¿verdad? Sin embargo, en soja no pasa eso. En soja, gran parte de los costos están en dólares. Entonces, por ejemplo, fertilizante, agroquímico. Entonces, el agricultor no necesita cambiar tanto dólares. En realidad, lo que pagan guaraníes son en general salarios y gasoil, por ejemplo. Después la semilla, en general son la semilla, los repuestos, la maquinaria también puede ser. Los fertilizantes, la maquinaria, los agroquímicos en general, eso está todo dolarizado, ¿verdad? Pero en el caso de la carne, por ejemplo, vemos que siempre hablan de una cantidad importante y vamos superando los números en exportación. Pero eso no se ve reflejado entonces en ese cambio de divisas que tiene que hacer el
el que tiene dólares. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Lo que pasa es que ¿verdad? los precios cayeron, digamos, en el último periodo. Eso es lo que hace que, si bien en volumen puede haber, digamos, un volumen igual, pero el precio más bajo con respecto al año pasado hace que el ingreso de divisas haya caído. Haya caído, este año por exportación. Pero, sobre todo el ingreso de divisa cayó mucho este año. Fíjate que al final vos podés entender este negocio de la siguiente manera. Yo necesito dólares para pagar lo que compro del resto del mundo. Entonces, no sé, Paraguay no produce relojes, por decir una cosa, ¿verdad? Esos relojes nosotros no tenemos que ir a comprarlos de otra parte del mundo. Cuando nosotros, me acuerdo, Paciel lo decía en su momento, me dijo, nosotros ni falsificamos nomás los relojes, nosotros no los producimos, le ponemos nomás que dice Rolex, ¿verdad? Nosotros no producimos, le dice un periodista, me acuerdo. Y esa es la realidad. Entonces nosotros nos vamos y compramos esos relojes afuera, pero para eso necesitamos dólares. ¿Cómo conseguimos los dólares? Y son básicamente los dólares que entraron por alguna exportación. En otros países existe una balanza importante, esta se llama balanza comercial, la que mueve bienes en general, Sí. que es una balanza financiera, donde se mueve dinero. Son inversiones de paraguayos fuera de Paraguay y son inversiones de extranjeros dentro de Paraguay, ¿verdad? Esa balanza es relativamente chica en Paraguay. En general, hoy en Paraguay, todo lo que maneja el negocio del dólar, en general todavía es bienes que se compran y se venden, por un lado, y por otro lado la intervención del Estado. La intervención del Estado también es un tema importante. Fíjate que hay un número que es medio, o un concepto que es medio confuso para mucha gente, sobre todo se llama reserva internacional neta. La reserva pues en una contabilidad normalmente es una cuenta patrimonial, ¿verdad? Entonces la gente entiende como que una cuenta patrimonial es plata que me pertenece, pero la reserva internacional en el balance de un banco central en realidad es una cuenta del activo. Esto los contadores que están viendo el programa seguramente van a entenderlo un poco mejor, ¿verdad? Eso está para proteger, digamos, los pasivos del Banco Central. Por ejemplo, si vos te fijas en lo que dice un billete, va a decir pagaré la suma de 10.000 guaraníes. En realidad es una especie de pagaré el billete que tenés. Esta situación hace que el Ministerio de Hacienda recibe una parte del dinero que recibe, lo recibe en dólares, cuando hace una emisión de un bono, cuando recibe un crédito de un organismo multilateral o cuando recibe la remesa de Itaipú. Lo que sea que Itaipú le da, esa plata va a venir en dólares. Una parte gasta en dólares, normalmente es para pagar los intereses de la deuda externa paraguaya, y la otra parte necesita en guaraníes. Claro, Pablo. Tiene un crédito del BID de 300 millones de dólares para arreglar la ruta X, y esa ruta X se llama licitación y se presenta la licitación en guaraní. ¿Verdad? Entonces al final a la empresa constructora le van a desembolsar en guaraníes. Un número así es largo, normalmente es el número que sale publicado en el diario de quién ganó la licitación. Entonces, eso, viene el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Economía hoy deposita 500 millones de dólares que le dieron de crédito, los 300 millones de dólares, y después le pide al Banco Central que le den guaraní. Entonces, el Banco Central siempre tiene una plata que la tiene que cambiar a guaraní, y para eso usa las operaciones también de compra y venta. Fíjate que vos para vender dólares es una forma de retirar guaraníes del mercado también. Claro. O para comprar dólares necesitas guaraníes. ¿Qué hicieron los argentinos ahora para frenar su dólar? Una cosa que hicieron fue restringieron la cantidad de pesos. Entonces, el dólar bajó porque no había pesos para comprar los dólares que querían comprar los argentinos, ¿verdad? Para que vean lo que es una política de control, en este caso. Claro. En este caso de lucha contra la inflación por un lado y por otro lado de Pero el control Estado del tipo de cambio. sí. Una breve caracterización, ¿verdad? Como decía Manuel, acá el dólar, tenemos como dos dólares. El dólar que viene de la venta de bienes y servicios y el dólar financiero, ¿verdad? Que es el dólar que viene, digamos, por ejemplo, en forma de préstamos al sistema financiero, ¿verdad?
En Paraguay, principalmente, digamos, el grueso de la entrada de divisa es por el comercio exterior, ¿verdad? Tenemos más o menos, en número redondo, 12.000 millones de dólares de exportaciones y 12.000 millones de dólares también de importaciones, sumando lo que es importaciones registradas, porque en Paraguay es un caso único donde el Banco Central le pone un apellido a las importaciones cuando publica, dice importaciones registradas, ¿verdad? Entonces cuando uno mira exportaciones e importaciones registradas, uno ve que la importación es mayor, ¿verdad?, que la exportación. Lo que pasa que el número redondo, 12.000 de import, más o menos 9.000 de export, entonces vos decís, bueno, pero acá hay una diferencia, ¿verdad? Y lo que pasa es que hay exportaciones no registradas, que es el comercio de frontera, ¿verdad? Que es un producto que cuando se importa, no sé, electrónica a Ciudad del Este, ingresa por el aeropuerto de Guaraní, hace su despacho, queda registrado como una importación. Pero luego ese producto que está en tiendas de frontera sale y el volumen es importante, 3.000 millones de dólares más o menos, pero no se hace un despacho, o sea, no queda registrada esa exportación, ese perfume, esa electrónica que está saliendo. Sale nomás, ¿verdad? Entonces se hace un ajuste ahí, ¿verdad?, con la exportación o la reexportación más bien, y ahí se calza la balanza comercial, ¿no? Y yendo nomás pero tenemos, digamos, varios dólares, ¿verdad? Si vamos por el lado del ingreso de divisa, tenemos el dólar soja, el dólar carne, tenemos el dólar remesa, tenemos el dólar de las represas, ¿verdad?, lo que recibe por la exportación de energía. Y probablemente tenemos también un dólar de actividades ilegales, si querés, el dólar narco, ¿verdad? Ustedes habrán visto que Paraguay tiene una... contrabando, pues. Contrabando, sí. Etcétera, ¿verdad? Habrán visto Sobre todo ese que cuentan ahí. Paraguay tiene una particularidad, que hay muchos cambistas en la calle. Eso, si vos ves en otros países, no es tan usual, ¿verdad? Si vos querés hacer una operación de cambio, te vas al banco o en todo caso a una casa de cambio. Pero acá hay muchos cambistas. ¿Y qué es lo que explica que haya tantos cambistas? Es que hay un flujo de dólares en poder de gente que no puede ir ni a un banco ni a casa de cambio, porque normalmente te piden no registrar tu documento. Hay una demanda, digamos, de gente que quiere cambiar dólares pero no quiere ir y registrarse. O no puede justificar. Y entonces eso los cambistas vienen un poco a explicar. que brindan ese servicio a la... O sea, hay un grupo de gente que le conviene el dólar alto y en general al ciudadano común, no sé cómo decir, al trabajador... los ganadores y perdedores, digamos, la suba al dólar genera ganadores y perdedores, el balance de ganadores y perdedores. Claramente el sector exportador es un ganador porque por los dólares que recibe puede cambiar por más guaraníes y eso le da más capacidad de pagar a su personal, de pagar deudas, etcétera, ¿verdad? Más poder de compra en guaraníes. El sector perdedor es el sector importador, ¿verdad? Ustedes habrán visto que siempre hay esa pelea, ¿no? Que uno reclama un dólar bajo y el otro un dólar alto. Y los consumidores en general son también los perdedores cuando un dólar sube, ¿verdad? La clase media, etcétera, ¿verdad? Porque son los que destinan mayor parte de su ingreso al consumo. Y entonces el consumo, si uno mira, bueno, la canasta, por ejemplo, con la cual el Banco Central mide la inflación, son 450 productos. Más o menos la mitad son, o poco más, son productos importados. Yo siempre le digo a la gente, si vos querés entender cómo se mide la inflación, tenés que abrir tu heladera. Y vas a ver productos nacionales, el tomate, la lechuga, pero también vas a ver productos importados, la mayonesa, la aceituna, etcétera. Claro. Entonces una combinación finalmente de lo que consumimos en Paraguay, una mezcla de algunos productos nacionales y también productos importados. Todos esos productos importados, cuando el dólar sube, suben de precio en guaraníes, ¿verdad? Sumarle a eso la electrónica, el combustible, todos los productos importados que consumimos. Y bueno, en términos proporcionales, la clase media y la clase baja es la que destina mayor parte de su ingreso al consumo. Entonces le afecta directo, ¿verdad?, la suba del dólar. Una persona ya de ingresos más altos destina una parte a consumo, el resto ya a inversiones, por ejemplo. Pero entonces la que en términos proporcionales se ve más afectada es la clase media, el segmento socioeconómico medio y bajo. Y con este precio del dólar, ¿qué tenemos que esperar que suba? Los productos importados, por ejemplo. Las cuotas de los autos también le agrego. La clase media compra los autos en cuotitas, en dólares generalmente se financia, y también al subir el dólar le afecta, ¿verdad? Y el tema del eso quería saber también. Combustible. Y el combustible se negocia en dólares. Ahora encima... Ahora está en precio bajo, supuestamente. Estos bombardeos de Irán y compañía, ese hace subir seguro el precio del petróleo. Pero hasta ahora estaba bajo y acá no se sintió el Lo que pasa es que no se compra pues todos los días. Claro. Paraguay es un importador muy chico en general. Nosotros hacemos más o menos unos 50.000 metros cúbicos mes de gasoil, por ejemplo, ¿verdad? Que es poco. Para que veas, para que te cruce un barco el Atlántico o trayendo combustible, el más chico es de 50.000, ¿verdad? Obviamente,
comparar eso con lo que es el mercado brasilero, el mercado argentino, no es nada, ¿verdad? Pero ten en cuenta que subió también el dólar, entonces por más que baje el precio en dólares, baja el precio en dólares, pero sube el tipo de cambio local, entonces en cierta manera se neutralizan eso, ¿verdad? Y lo que hace el importador de combustible es, él tiene que reponer esa cantidad de litros que vendió. Entonces, sigamos con los 50.000 del gasoil, ¿verdad? Sí. Esos 50.000 del gasoil, ponele que él tiene un tanque de 200.000 que le da para 4 meses, ¿verdad? Va a tener que en algún momento dado reponer, ¿verdad? Entonces te tiene que vender en guaraní al precio de reposición, al precio al cual él cree que va a comprar cuando se le acabe, porque cuando le queden 50.000 nomás en su tanque va a tener que comprar otra partida de otros 200.000, que cuando llegue va a llenar otra vez sus tanques. Entonces, este negocio de dar vuelta siempre se hace a precios de reposición en general. Hay muchas tarifas también que están dolarizadas, Manuel, en Paraguay, ¿verdad? Los celulares, etcétera, ¿verdad? Entonces también... Plataformas. Sí. Muchas cosas van a subir. Las plataformas Netflix, etcétera, todo, son también parte del consumo, ¿no? de la población. Y todas esas tarifas dolarizadas, cuando sube el dólar, obviamente también en guaraníes de precio, ¿no? ¿Podemos llegar a tener dólar a 8.000 guaraníes? Mira, me animo a elaborar esta respuesta. Si uno mira los últimos 6 años, el dólar se ha venido moviendo, yo diría, en un piso de 4% de evaluación y un techo de 7%. Así, entre 4 y 7% anual, más o menos, si uno mira el histórico, es lo que se ha venido devaluando. Y ahora estamos en 6,5. O sea, este año en particular es un año, digamos, de devaluación en el tercio superior. Estamos ya en un nivel alto. Es difícil de predecir, pero yo creo que sí. Me parece que la tendencia normalmente en este último tramo del año suele ser al alza, porque como dije, hay un sector importador muy dinámico, muy activo. Y normalmente la tendencia es que hasta junio, más o menos, el primer semestre está estable, y a partir de julio, a medida que la importación empieza a subir, pero suavemente, para llegar, digamos, a un 7% de devaluación para diciembre. Lo que ocurrió este año fue que se adelantó esa suba del tipo de cambio, un tipo de cambio actual, 7.750, que esperábamos quizá para diciembre, ya lo tenemos en septiembre, ¿verdad? Entonces, dado que faltan todavía meses para fin de año, yo diría que hay todavía un espacio en que el dólar puede subir más eventualmente, y bueno, tendríamos seguramente... ¿Este fenómeno del dólar es regional o no se puede comparar a la región mundial? Es regional. Así. Pero lo que vos estás viendo, acá hay que evaluar que hay tendencias alcistas y tendencias bajistas. Las tendencias alcistas es básicamente, nosotros tenemos menos dólares este año en Paraguay que el año pasado. ¿Por qué tenemos menos dólares? Básicamente porque bajó la soja. Si vos mirás, la soja se vendió en promedio a $150 menos que el año pasado. Entonces se liquidó más o menos la misma cantidad hasta el mes de agosto, pero la misma cantidad de dólares entraron, pero para que entre la misma cantidad de dólares se tuvieron que vender 2.500.000 toneladas más que el año pasado. Y nosotros produjimos este año más o menos lo mismo. Más o menos lo mismo que produjimos el año pasado. Entonces, eso hace que tu saldo de balanza comercial, que es la diferencia entre lo que exportás y lo que importás, se esté achicando. Esa es una tendencia alcista. Eso te presiona el dólar a que suba. Pero hay estacionalidades, como decía Melcar, ¿verdad? Esas estacionalidades, hay una cosa que está pasando mucho en Paraguay, que está empezando a migrar la estacionalidad de la soja, que es nuestro principal producto que mete dólares al Paraguay. Antes se cosechaba y se vendía casi todo. Ahora, en general, se está aguantando eso y se está empezando a mover fuera de la temporada de campaña. Esta es una cuestión muy nueva y tiene mucho que ver con el mercado de la soja, que creo que nos vamos a distraer si nos vamos por ese lado, ¿verdad? También, normalmente la ganadería o la carne en general meten más soja en el segundo semestre, meten más dólares en el segundo semestre que en el primer semestre. Eso también estamos viendo. Posiblemente lo que nosotros estemos viendo es un pico, que posiblemente hacia fin de año empiece a bajar, porque también está ocurriendo otra cosa. En Estados Unidos,
está bajando la tasa de interés. Esta tasa de interés que bajó ahora, hace unos días nomás, Sí. Bajó en 0,5%. O sea, estaba en 5,50, ahora bajó a 5% la tasa superior. ¿Y eso qué es lo que hace? Hace que mucha gente que estaba invirtiendo en Estados Unidos porque la tasa es alta, saque su plata de Estados Unidos y busque mayores rendimientos. Países como los nuestros te generan mayores rendimientos. Sí. Voy a poner un ejemplo muy concreto de algo que está pasando o que ha pasado en los últimos años en Paraguay. Los argentinos venían mucho a comprar departamentos acá. Traían dólares, mucho en maletín. De la forma que podían traer, metían dólares. Dólar físico. Dólar físico. Mucho Así físico. como la imagen. Billete, sí. Mucho físico, otra plata también de otros lados. En fin, toda una historia. El contrabando, con Argentina sobre todo, licuaba mucho esos dólares físicos. Sí. Porque ¿qué hacía el clorindero, llamémosle, verdad? Se iba para un paraguayo y le compraba un vino en guaraníes, le compraba. Sí. El clorindero cruzaba el río y venía con esos guaraníes, compraba dólares acá, cruzaba de vuelta el río, se iba de vuelta a Clorinda y ganaba 100% en esa operación de cambio. Entonces, la plata, el dólar que venía el inversionista argentino a meter acá en dólares físicos, llevaba al contrabandista argentino otra vez. Yo creo que si le poníamos un chip, a los dólares, íbamos a ver que se iba Asunción, Clorinda, Buenos Aires, Asunción, Clorinda, Buenos Aires, me iba así. Capaz que Montevideo también de repente puede ser que tenga un pasaje por ahí. Esta situación está empezando a cambiar. Sí. Se estima que la tasa de interés en Estados Unidos va a estar a fines del año que viene más o menos en 2% más baja de lo que estaba hace un mes. Fíjate que esta movida fue muy violenta y fue muy violenta antes de una elección americana. Sí. Imagínate que vos sos el presidente de un banco central y ustedes dos se están peleando, ¿verdad? Vos sos Trump, un poco más morocho, pero vos sos Kamala, un poco más blanca, ¿verdad? Pero bueno. Y se están peleando ustedes y yo hago una movida, yo soy el presidente del Banco Central y hago una movida y resulta que yo cambio el resultado de las elecciones. Sí. Entonces en general no se toca mucho, a pesar de eso, de que normalmente no se toca mucho, se tocó mucho ahora La próxima reunión de la Reserva Federal del Banco Central de Estados Unidos va a ser después de las elecciones, el día después, creo que el 5 son las elecciones, el 6 hay una reunión. Ahí ya van a saber quién es el presidente, ya no hay más nada que cambiar. No hay peligro. Ya no hay más ningún peligro de que le acusen de nada, posiblemente le metan otro recorte de otro 0,5%, bajaría a 4,50 ese valor. Y ese argentino que venía a comprar departamento, dejó de comprar departamento porque vos comprabas un departamento en Asunción, alquilaba 5% más o menos lo que le sacaba en alquiler. Eso mismo sacaba ese argentino en Estados Unidos invirtiendo en un bono del Tesoro americano, por ejemplo. Claro. Entonces ahora se está desalentando ese y posiblemente venga de vuelta a comprar un departamento. Entonces vamos a tener seguramente una afluencia de dólares en el próximo año, cierre este año, el año que viene. Que podría evitar que lleguemos a esos 8.000 que decíamos. A ver, yo no me animo a decirte a cuánto va a estar el dólar. Si supiese cuánto del dólar, estaría mucho más rico de lo que soy. Y creo que acá Amílcar también estaríamos en otro nivel, no estaríamos acá. Estaríamos hablando en Bloomberg, tal vez, ¿verdad? No sé. Un breve comentario adicional. Amílcar, tenemos que hacer una breve pausa, por favor. Les pedimos un tiempito nada más. Vamos a seguir hablando a la vuelta. Porque no son multimillonarios, nomás que están acá. Claro, explicó muchas cosas ya. Íbamos a estar a otro nivel y vamos a estar, ¿qué vamos a hacer? Si supiéramos qué va a pasar con el dólar, probablemente sería el secreto mejor guardado. Claro, ganaríamos mucha plata. Siempre le preguntamos a los economistas con ganas de saber un poquitito. No, iban a venir a contarnos absolutamente nada en ese caso. Pausa, ya volvemos. ¿Cree usted que afectaría la subida del dólar en el día a día del ciudadano? La verdad que en bastante. Hoy en día está subiendo increíblemente el dólar y
Y especialmente le afecta a los comerciantes. Y nada, de todas las maneras, de todas formas le afecta porque en vez de disminuir, vamos a decirle que va avanzando cada vez más. Sobre la canasta básica, ¿qué punto de vista tendrías? Y la verdad que en el sentido de la canasta básica no le afecta a toda la familia, a todos los habitantes, vamos a decirle, porque obviamente cuando sube el dólar empiezan a subir toda la canasta básica, ¿verdad? Y dependiendo mucho del tipo de cambio que se haga. Es que se usa mucho el guaraní, en nuestro país, sobre todo. Y en cierta forma afecta, ¿verdad? Porque el dólar, más que bajar, sube cada día. Y hace poco me di cuenta de que el guaraní se está devaluando 1% debido a esta subida. Y acá hay que medir muchas cosas, el salario, los gastos familiares, ¿verdad? Que de alguna forma afecta a la canasta familiar y al día a día, ¿verdad? O sea, afecta en cierta forma. Por la subida del dólar. Y en realidad afecta el precio de toda la canasta familiar, el combustible. Tarde o temprano afecta lo que es nuestro rubro, que es la electrónica, entonces no es bueno para nosotros la subida del dólar. Bueno, ahí está el comentario un poco de la gente también. Nosotros hablábamos, claro, estamos hablando de los grandes números, pero también preocupa esto, ¿verdad? Lo que es el día a día de la gente. Así es. Y nos quedó algo pendiente respecto a un análisis que quería hacer. Mira, Paraguay tiene una característica, decimos que es una economía bimonetaria perfecta, porque 50% de la economía se mueve en dólares y 50% en guaraníes. ¿Por qué decimos esto? Si uno mira la composición de los depósitos en el sistema financiero, que es una composición que se construye por libre decisión de los actores económicos, de las personas, prácticamente exactamente 50% de los depósitos están en dólares y el otro 50% están en guaraníes. Por eso que decimos que somos bimonetarios perfectos, digamos, si esto fuera idioma, digamos que somos bilingües, hablamos perfectamente el guaraní y el dólar, ¿verdad? Esto se debe, digamos, a que tenemos un sector exportador importante, todas esas cadenas del sector agroexportador con el tiempo se fueron dolarizando. Hubo un momento, por ejemplo, que la cadena ganadera, los frigoríficos funcionaban en dólares, pero el sector productor en guaraníes. Eso generaba muchas fricciones, ¿verdad? Porque cada vez que había que hacer ajustes por el movimiento del tipo de cambio, digamos que generaba esas tensiones. Hasta que con el tiempo, bueno, se fue dolarizando. Hoy tenemos ya cadenas totalmente dolarizadas. Por ejemplo, el sector de la soja, el producto se vende en dólares, también los productores se endeudan en dólares. Un productor que quiere comprar un tractor, por ejemplo, lo hace ya con financiamiento en dólares, los bancos ya también le prestan en dólares, entonces tenemos sectores enteros de la economía totalmente dolarizados. Y como dije, por libre decisión de la gente, 50% en guaraníes, 50% en dólares. En el comercio, por ejemplo, uno recorre, a veces los precios, van a ver, todos los precios ya están en dólares, ¿verdad? El comercio de frontera, todo lo que es. Hay rubros también, Amílcar, los autos, por ejemplo, ¿verdad? Los autos también es en dólares, ¿verdad? Propiedades. Sí, las propiedades, ¿verdad? También en dólares. Entonces, ahí paulatinamente se fueron, digamos, dolarizando, ¿verdad? Yo decía, lo que quería comentar es que probablemente la estructura del mercado de cambios de Paraguay, la composición de la oferta de dólares en Paraguay, yo estimo que va a ir cambiando en los próximos años. Ahora que Paraguay alcanzó grado de inversión, se espera, ¿no?, que los niveles de inversión extranjera directa en Paraguay aumenten. Solo por poner un ejemplo, Paraguay en la última década ha venido promediando un nivel de más o menos 300 millones de dólares de inversión extranjera directa. Por año eso es. Por año, mientras que Uruguay en el mismo periodo, en esa década, vino promediando 3.000 millones de dólares por año. O sea, la relación es 10-1, ¿verdad? Por Uruguay, de hecho, se ubica como el país más exitoso en términos per cápita en atracción de inversión extranjera directa. Entonces, ¿qué es lo que se espera ahora con el grado de inversión? Que esos niveles de inversión extranjera en Paraguay vayan aumentando paulatinamente, que Paraguay pase de esos 300, quizás 700, a 1.000, ojalá, ¿por qué no?, a 3.000 como Uruguay. Para hacerla ahora, si se concreta, va a ser una primera, digamos, gran inversión extranjera que va a ingresar dólares al país. Entonces, paulatinamente, esa oferta que hoy está principalmente compuesta y generada por el sector exportador, por la venta de commodities básicamente, eventualmente va a ir, digamos, va a ir cambiando la composición con una mayor participación del capítulo de las inversiones, ¿verdad? Inversión extranjera directa,
con la mayor ingreso de divisas para realizar inversiones en Paraguay. Y probablemente también el dólar financiero, ¿verdad? Un mayor financiamiento al sector financiero, los bancos. Ustedes habrán visto que ya algunos bancos alcanzan grado de inversión, porque en el mercado bursátil hay una regla no escrita que dice que ninguna empresa en un país puede tener una calificación superior a la que tiene el soberano, a la que tiene el Estado. país, sí. Paraguay no tenía grado de inversión, entonces ninguna empresa paraguaya podía tener grado de inversión. Ahora que Paraguay, el soberano, ya tiene grado de inversión, Los bancos. todas las empresas paraguayas pueden alcanzar ya esa categoría. De hecho, ya hay 2 entidades financieras que han alcanzado el grado de inversión. Al alcanzar el grado de inversión, el financiamiento al cual van a tener acceso va a ser mucho mayor. De hecho, una de las cosas que ocurre en países que alcanzan grado de inversión es que el tamaño del sistema financiero aumenta. Hoy, sobre un PIB de más o menos 42 mil millones de dólares, que es el PIB de Paraguay estimado para este año, el tamaño del sistema financiero es más o menos 20.500, es casi la mitad, ¿verdad? Ese 20.500 es lo que creemos que va a ir aumentando rápidamente, ¿verdad? En los próximos años. En la medida que más entidades financieras alcancen grado de inversión, tengan acceso a mayor fondeo, vamos a tener más crédito disponible. Y ese fondeo que viene a los bancos viene en dólares. Entonces el dólar financiero también va a tener, digamos, un aumento en Paraguay. Así que todo eso, el aumento de la inversión extranjera directa, el aumento del fondeo del sistema financiero en dólares, va a hacer de que la afluencia de dólares a Paraguay aumente, y bueno, eso seguramente va a tener también su efecto en el mercado cambiario. Bueno, hay tantas preguntas que se nos acaba el tiempo. ¿El dólar caro habrá una economía complicada para el país, o el guaraní tendría que estar más cerca del dólar, o no se mide así el éxito económico de un país? No, en realidad existen muchos sistemas estándares de medir una economía, ¿no? El más común de todos es el Producto Interno Bruto, el crecimiento del Producto Interno Bruto. Y el crecimiento del Producto Interno Bruto tiene una particularidad que se hace solo en cantidades, no se hace en facturación, no se hace en precio por cantidad. El precio se separa y se ven solamente las cantidades. Entonces, eso es lo más común. Hay otra serie de unidades de medida o de variables que se tienen en cuenta también, que obviamente tienen mucho impacto, como ser el nivel de desigualdad que hay en una economía, el nivel de pobreza que hay. Que es un tema que tenemos que hablarlo también. Claro. ¿Y ustedes le dirían a sus periodistas amigos que se endeuden en dólares o no? ¿En qué ganan? ¿En guaraní o en dólares? Guaraní ganamos. Decime cuánto ganan. Yo diría Ahí que te metiste si la cuota en dólares, siempre la regla general es si ganas en dólares, endeudate en dólares. Ajá. Si ganas en guaraníes, trata de endeudarte en guaraníes. Pero la tasa de dólares más baja. Pero ¿qué pasa? Lo que pasa es que muchos productos... Pero no sabes cómo va a estar el tipo de cambio, pues. Claro. Y vos lo que te conviene es no descalzarte. ¿Qué quiere decir no descalzarte? Si vos cobras en guaraníes, pagás en guaraníes. Si cobras en dólares, pagás en dólares. Eso es lo más saludable. Yo diría que si de todas maneras necesitas endeudarte en dólares, porque hay ciertos bienes que solo te financian en dólares. Los autos, por ejemplo, ¿verdad? Las cuotas son cuotita en dólares. La mayoría. Entonces, en todo caso, trata de que la cuota en dólares no sea muy alta en proporción a tu ingreso, ¿verdad? Digamos que te pueden endeudar en dólares, pero un monto que no, digamos, comprometa demasiado tu ingreso en guaraníes. Así sí sube. Sí, hay una regla en economía, un poco respondiendo a tu pregunta, ¿verdad? Hay una regla en economía que dice que en economías estables, y Paraguay es una economía estable, la devaluación anual de la moneda tiende a ser igual a la inflación. O sea, si uno mira, en el año puntual quizás no coincide, pero en el mediano largo plazo va tendiendo a ser igual. O sea, que si uno vive en un país con una inflación del 4%, la devaluación estimada, esperada, más o menos también tiende a ser. No, grande sorpresa. Entonces, yo diría que lo importante no es si dólar alto o bajo, sino que sea predecible y que tenga un comportamiento, digamos, suave en el tiempo, y que, bueno, que eso vaya generando cierta estabilidad, predecibilidad. Hay un tema que es importante en esto. La gente se asusta cuando un precio cambia. Cualquier tipo de precio. Cuando la gente ve que el dólar sube, dice, te va a subir hasta el infinito. Sí. Y eso nunca pasa. Cuando este baja, este va a bajar hasta cero. Y eso nunca pasa. Le preguntaban a un premio Nobel en economía, le preguntaban qué va a pasar con el mercado, y su respuesta va a fluctuar. Y creo que es la respuesta más saludable que puedes encontrar. Y en este tema, un tema que yo siempre le digo a la gente con el tema del dólar, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que comprar dólares, porque a vos te va a pasar lo mismo. A mí cuando el dólar empieza a subir me llama todo el mundo a preguntarme qué va a pasar. Si le acierto, no me dan ni un mango. Y si le yerro, me llaman y me dicen, por tu culpa hice tal cosa, ¿verdad? Pero bueno,
Lo que es importante es que la gente no haga lo que no sabe hacer. El mercado cambiario es un mercado que se maneja con profesionales que manejan fortunas. Acá estuvimos hablando, los números lo que estuvimos hablando son números enormes. Que son enormes, ¿verdad? Y esta gente tiene toda una batería de análisis y vive de hacer eso. Vive de hacer eso. Yo creo que la regla más simple es cobrar en una moneda, pagar en la medida de lo posible todo lo que pueda en esa misma moneda. Sí. Y tratar, como decía Milcar, de que si no podés hacer algo posiblemente compre un pasaje para irte de vacaciones y ese pasaje va a estar en dólares, ¿verdad? Tratar de que eso sea lo mínimo dentro de tu gasto común y no hagas lo que no sabes hacer. Vos no sabés, la gente no sabe operar dólares. Entonces, si vos sos vendedor de cubierta, vendé cubierta, que es lo que sabés hacer, ¿verdad? Si tenés una despensa, andá a trabajar en tu despensa, comprar y vender las cosas, es lo que sabes hacer. No hagas lo que no sabes hacer. Sí. Pero dentro de todo también decir de que yo diría que siempre hay cierto riesgo porque el dólar sube, baja, pero también un riesgo acotado, ¿verdad? Porque Paraguay es un país que tiene un banco central con un nivel de reservas alto, bastante alto. Es el tercer país con mayor nivel de reservas con respecto al tamaño de la economía, lo que llamamos relación reservas-PIB. El tercer país más capitalizado, digamos, en la región. Tiene una cifra de entre 9.000 y 10.000 millones de dólares. Y eso brinda muchas garantías al mercado cambiario. Digamos, tampoco el dólar se va a disparar, digamos, excesivamente, porque ocurre que en Paraguay, el ancla del modelo económico es el control de la inflación. Digamos que de todas las variables, el más importante es el control de la inflación. Entonces el Banco Central permite cierta flotación del dólar, pero tampoco va a permitir que eso se dispare demasiado, porque eso comprometería el logro de su meta. Cuando el dólar sube, todos esos productos importados que forman parte de la canasta se vuelven más caros, y eso genera presión inflacionaria. Y el Banco Central, que en Paraguay es independiente, lo sabemos, ¿no? Tiene solamente, por su carta orgánica, dos funciones, dos objetivos. Uno es el control de la inflación, el objetivo más importante. Y el otro es el preservar la estabilidad del sistema financiero. Entonces el Banco Central le da máxima importancia al control de la inflación. Paraguay, para más, tiene un esquema que es más riguroso entre los países en el mundo, que es un esquema con meta de inflación. Hay dos tipos de países, con meta y sin meta. Cuando es un país con meta de inflación, la meta es explícita, entonces el nivel de compromiso es más alto porque el Banco Central está obligado a cumplir esa meta. 4% en un rango de más o menos 2%. Hasta ahora ha sido exitoso, desde el 2011 que tenemos ese esquema de meta. Entonces el Banco Central va a hacer todo lo que sea necesario, va a usar todas las herramientas a su alcance para alcanzar su meta de inflación. Y el alcanzar esa meta implica no permitir que el dólar, que suba algo, pero no tampoco demasiado, porque, repito, eso generaría presión inflacionaria y podría llevar al Banco Central a no cumplir su meta. Por ende, hay cierta garantía también de que el dólar va a subir algo cada año, pero también tampoco se va a disparar, digamos, a niveles excesivamente altos, porque hay un Banco Central muy capitalizado, con 10.000 millones de dólares sobre la mesa para intervenir si hace falta. Gracias, señora, por estar con nosotros. Muy interesante todo. Gracias, Amos. Gracias por la invitación. Tenemos que hacer una pausa más, ya volvemos.